Bien, buenas tardes a todos. Soy Jaume Feliu. Como me han presentado, pues soy el CEO de Pyme Legal, ingeniero informático. Dejo claro de entrada que no soy abogado, porque muchas veces me confunden. Llevo muchos años trabajando con abogados. Y bueno, la sesión de hoy, mi intención es que los asistentes se lleven una idea clara de cómo cumplir con lo que es la protección de datos y las implicaciones que puede tener todo el nuevo reglamento europeo. Hemos dividido la sesión para que veáis un poco el índice, situación actual, contexto normativo. Aquí no entraremos en detalle a nivel de artículos, etcétera, si no podríamos estar horas. Y el objetivo será que luego pues, haya la correspondiente sesión de preguntas para los que tengan dudas. Introducción al nuevo reglamento, veremos una comparativa entre protección de datos y RGPD, las novedades más relevantes, haremos un apartado específico para sanciones, otro dedicado a lo que son avisos legales, todo lo que es el SSI, que en muchos de vuestros casos, por lo que me han comentado, hay mucha gente que tiene actividad a nivel de páginas web. Comentaremos algunos errores habituales que se producen en este ámbito y, por último, lo que decíamos de preguntas. Bien, para situar un poco el contexto normativo, básicamente el origen de la protección de datos ya nació en el artículo 18 de la Constitución, donde aparecía un artículo al derecho y a la imagen y al honor, y a la intimidad y a la imagen personal. Y el objetivo de esta normativa es saber pues, quién gestiona nuestros datos, para qué los utiliza y cómo los gestiona. Actualmente en nuestro país tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD, conocida como LOPD, el Real Decreto que la desarrolla, donde se aplican las medidas más técnicas, y luego la parte del SSI, que es la parte que afecta a todo lo que son páginas web. Esto dependía de una directiva europea y esta directiva actualmente quedará derogada por el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que le decimos nuevo, pero entró en vigor en 2016 y que será de aplicación a partir del 25 de mayo de este año. Estamos en una fase en que hay muchísimo pánico y dramatismo de, ostras, no llego al 25, ¿qué pasará? Tenemos un montón de proyectos, etcétera. Sí, hay cambios relevantes, pero si se está llevando a cabo una correcta gestión de lo que era hasta ahora la protección de datos, pues no será tan dramático. Y es que además, como añadido, como veis aquí en la diapositiva actual, está en proyecto de aprobación, en trámite legislativo, lo que es la nueva normativa de protección de datos en nuestro país, que lo que va a hacer pues, complementar algunos aspectos del reglamento. ¿Dónde estamos? Un poco para situar, porque a lo mejor hay gente que algunos ya sabéis de qué va, pero por si alguien parte de cero, un poco esta normativa lo que establece son obligaciones técnicas, organizativas y legales a cualquier empresa o actividad o autónomo que gestione datos personales en su día a día. Luego veremos un poco una foto de las obligaciones que tiene específicas y sigue habiendo un tanto por ciento de incumplimiento muy elevado. Ante esto existe una entidad que aquí luego ha salido un poco desfasado, pues la Agencia de Protección de Datos, que está en Madrid. Luego hay agencias a nivel de comunidad autónoma, pero la que vela por el cumplimiento de esta normativa y la que puede establecer inspecciones y sanciones. Para que veáis un dato aquí, se recaudaron, esto creo que era un dato de 2015 o 2016, 17 millones de euros, hay actividad sancionadora, pero bueno, es un tema para tampoco asustar, porque en estos casos, bueno, estas inspecciones proceden de una posible denuncia o de un cliente descontento o de un ex empleado. Luego veremos un poco por dónde van las sanciones posibles. Pero es que además el nuevo reglamento eleva estas sanciones llegando hasta un tanto por ciento de la facturación de la empresa, para que veáis la importancia que tiene cumplir con esto. Y aún así, mucha pyme no tiene nada. Gente, visitas a clientes y te dicen es que no tengo ni los ficheros, ni inscripción, ni documentación. Entonces digo, hombre, si partís de cero, sí que es importante empezar a poneros las pilas, porque ya vamos tarde. Decir también que la agencia está haciendo una labor divulgativa importante, publicando guías de cumplimiento, guías en todos los sentidos a nivel de, bueno, luego veremos análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, cómo cumplir en sectores determinados, etcétera. O sea que en este sentido la agencia se ha puesto bastante las pilas. Vale, nuevo reglamento. Como resumen, para que veáis un poco, como decíamos, será de aplicación a partir del día 25 de mayo. Lo que pretende es armonizar un poco lo que son las medidas que tenía cada uno de los países miembros y dar más garantías de control al ciudadano de qué se hace con sus datos. Va especialmente enfocado también a las grandes de Internet, que ponemos, por ejemplo, WhatsApp, Facebook. Habéis visto, supongo, recientemente todas las cosas que han pasado en las noticias con temas de filtración de datos. Pretende regular todo esto, regular todo lo que son transferencias internacionales de datos. Y lo más importante, la frase que tenemos aquí al final, que sería como un poco lo que pretende esta nueva legislación:
que haya una cultura empresarial por la privacidad, es decir, desde el momento en que creamos un producto o servicio, cuando lo diseñamos, que tengamos muy presente cuidar de la privacidad, que hasta ahora, de alguna forma, esto parecía un poco, pues voy a hacer el trámite, cubro el expediente para no tener una sanción, pero hago lo mínimo y me quedo con la carpetita allí que me han entregado los consultores, y al cabo de 2 años, que hasta ahora había la obligación de hacer una auditoría obligatoria, pues volvías allí, estaba la carpeta ahí encima llena de polvo que nadie la había actualizado. Lo que pretende ahora es que haya una proactividad en este sentido. Un poco, uy, han saltado las diapos. Vale, aquí tenemos un poco la foto de la LOPD actual. Veréis luego los cambios y comentaremos los cambios que puede haber, pero ¿qué tendría que tener cualquier empresa o autónomo que tenga una actividad y que gestione datos personales para cumplir actualmente con la LOPD? Está el tema de los ficheros, tener una serie de ficheros registrados en la agencia. Esto significa pues, notificar a través de unos formularios que proporcionaba la Agencia de Protección de Datos, pues si gestiona un fichero de clientes, por ejemplo, de usuarios web, de proveedores, de trabajadores, esto se enviaba a la agencia, quedaba publicado y con el CIF correspondiente cualquier ciudadano podía consultar qué ficheros tenía la empresa en cuestión. Los ficheros desaparecen, por eso lo menciono pasado, porque bueno, esto hasta el día 25 estará activo, pero esto va a cambiar. Luego era importante tener un documento de seguridad actualizado, un documento que reflejara un poco las medidas de seguridad aplicadas en la empresa a nivel de gestión de backups, contraseñas, usuarios que acceden a datos, un poco la gestión informática, el escenario, que se reflejara en un documento que en caso de inspección nos podrían pedir para ver la situación real de la empresa. Luego hay apartados importantes que son a lo mejor más con un componente más legal, que era firmar acuerdos de confidencialidad con los trabajadores, si existen trabajadores, evidentemente. Luego veremos el detalle también de estos acuerdos. Firmar acuerdos con terceros, todo lo que son terceros con acceso a datos, cualquier empresa que nos preste un servicio y para ello acceda a nuestros datos, el ejemplo más típico, pues la gestoría que nos lleva las nóminas, o quien nos lleva el hosting de la página web, o el informático externo que viene una vez a la semana a hacernos el mantenimiento, se tiene que firmar el correspondiente acuerdo. Incluir también un aspecto legal importante, todo lo que son cláusulas de información y consentimiento en la diferente documentación que tengamos, aprovechando un poco pues, mails, facturas, etc. Luego la parte de los avisos legales en la web, muy importante también, luego veremos el detalle. Atender a los derechos ARCO, veremos luego que estos derechos son los de acceso, rectificación, cancelación u oposición y ahora se amplían en 3 derechos más. Y implantar las medidas técnicas que están muy tipificadas y que ahora lo dejan un poco en manos del empresario. Vale, aquí tenéis, no sé si se verá bien en la presentación en el PowerPoint, pero un poco una infografía así práctica para que veáis un poco las diferencias, ¿vale? Entre la LOPD y los cambios que se van a producir, pero vamos, ya veremos el detalle de cada uno de estos aspectos. Vale, tipología de datos. De entrada, hasta ahora, con la protección de datos, la LOPD establecía diferentes niveles de datos, desde nivel básico, que eran los datos, por ejemplo, de contacto, hasta los datos más sensibles de nivel alto, datos de salud, tendencia religiosa, tendencia sexual. Bueno, esto se tipificaba en esta serie de medidas y las medidas de seguridad a aplicar en la empresa iban en función de la tipología de datos que tratábamos. ¿Qué establece el nuevo reglamento? De alguna forma dice, sí, mantenemos alguna tipología como los datos especialmente sensibles, añaden datos biométricos y genéticos, pero aquí no establece medidas concretas. Hasta ahora teníamos tipificadas cada una de ellas y aquí lo deja un poco en manos del empresario que decida, en función de los posibles riesgos que pueda tener en su empresa con los datos que gestiona, qué medidas va a aplicar. Uy, que no te has saltado. Vale, una más. Vale. Luego teníamos la parte